sido en este momento. Huaycaicuna, Panaicuna, Chascaña, Huichacuna. Así es, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el presidente del gabinete, Guido Bellido, acaba de ser vacunado con la vacuna Sinopharm, junto también al ministro del Ambiente. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Bueno, les dejo con nuestro ministro de Ambiente. Muchas gracias. Señor Planel, agradecimiento al ministro de Salud. Lo más importante también es recalcar la labor de los operadores de la salud, que vienen cumpliendo una labor muy trascendente en este momento a combatir cara a cara y salvar las vidas de todos los peruanos. Es un deber cívico el venir a este proceso de vacunación, porque lo fundamental que ha planteado el presidente Pedro Castillo es el derecho a la vida para poder nosotros seguir trabajando y reactivando la economía nacional. Agradezco por esta dosis, en mi caso es la primera, y voy a venir religiosamente a vacunarme en la segunda dosis. Buenos días, gracias. Sí. A continuación tenemos la ronda de preguntas. Por favor, una pregunta por medio y en orden. Primer medio, de Perú. Muy buenos días, autoridades. Tiffany Tipiani de Perú. Mi consulta va para el premier Guido Bellido, ¿cómo se encuentra? Preguntarle con respecto a lo que pasó el día de ayer. Se designó al nuevo canciller de la República. Estamos hablando de Óscar Martúa. Sin embargo, el congresista Guillermo Bermejo calificó como una broma de mal gusto esta designación. ¿Cómo toma el Ejecutivo justamente estas declaraciones del congresista siendo parte de Perú Libre? Y mi segunda consulta rápidamente es con respecto a la sesión del Acuerdo Nacional que se hizo ayer con el presidente de la República, donde se planteó y se pidió precisamente que se elimine la vacancia presidencial y el voto de confianza. ¿Ustedes lo van a evaluar o lo van a descartar? Gracias. Bien, respecto al acuerdo nacional, el objetivo es implementar el acuerdo nacional y en ese camino vamos a andar, porque los compromisos son para cumplir, no es, como podríamos decir, pura letra, sino es para acción. Respecto al nombramiento, eso corresponde al presidente y a quienes estamos en la responsabilidad. Definitivamente existen expresiones que están libres de poder tener su apreciación y eso se respeta. Unos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Así como se ha nombrado al ex canciller Héctor Béjar, unos decían que está mal y unos decían que está bien. Eso es parte de la democracia que debemos acostumbrarnos y no escandalizarnos por ninguna decisión. Siguiente pregunta a cargo de RBP. Por aquí, por favor, RBP. Muchas gracias, autoridades. Estamos en de RPP Noticias. Andrea Mezquita le saluda de RPP. Por favor, para que nos conteste justamente también al respecto de la designación del canciller, nuevo canciller. También se ha pronunciado el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el cual textualmente ha dicho que no representa el sentir del partido político. Y ha acusado justamente a Maurtua de apoyar la política injerencista de los... Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Se acaba de vacunar nada más, ¿no? Junto al... de Lima y del país para acercar las vacunas a nuestro pueblo. Y por supuesto, la estrategia casa por casa se sigue desarrollando, necesitamos incrementarla. En el vacunatón de la semana pasada, porque entendemos que la estrategia de vacunar rápido a la gente es muy importante, porque se tarda hasta 15 días para generar inmunidad luego de la vacuna. Vacunamos cerca de 900.000 personas en 2 días y medio. Es decir, si no vacunamos más personas es porque justamente estamos en toda la gestión para traer mayor cantidad de vacunas. Pero la capacidad que pueda tener el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, para avanzar en la vacunación es importantísima y la tenemos. Pero esto va a ir avanzando en la medida en que vayamos desplegando las vacunas que van llegando al país. Hasta ahora está asegurado
para esta semana y para la semana que viene, porque entre hoy y mañana llegan 1 millón de vacunas más de Sinopharm y 200.000 de Pfizer, están asegurados la continuidad de los vacunatones en nuestro país. Así que no hay problema con las vacunas, seguimos desplegando el esfuerzo del Ministerio de Salud en todo el país y por supuesto necesitamos llegar a los lugares más alejados, donde todavía hay debilidades, donde todavía no podemos llegar con toda la eficiencia y la fuerza que debe llegar el Ministerio de Salud, no de ahora, sino de hace décadas, ¿no? Así que en este sentido es que estamos trabajando con mucha transparencia, con cifras que se publican en la página web del Ministerio de Salud. Acá no se trata de ser exitistas, ¿no? Se trata de avanzar con mucha seriedad y convocando a todos los sectores, como los sectores privados que nos están acompañando ahora, para poder avanzar en una vacunación y en acercar la salud a nuestro pueblo, porque todo el mundo, hasta el más humilde ciudadano, debe tener derecho a la salud en nuestro país. Gracias. Gracias. Por favor, recordamos a los amigos periodistas una pregunta por medio. A continuación, Justo Medio. Sí, buenos días, ministros. María Díaz, de la revista Justo Medio. Mi pregunta es para el ministro Hernando Ceballos. Justamente, ¿habrá alguna reunión entre usted y los gobiernos regionales para poder avanzar de forma más rápida, tal vez para la vacunación en las partes más alejadas también de Lima? Y por otro lado, acaba de mencionar justamente del retraso de los diferentes pagos de los trabajadores de salud. ¿Se conversará de repente con algunos sindicatos para que puedan arreglar ese problema? Sí, de manera puntual. En relación con los pagos, por supuesto que han habido reuniones. Ayer me he reunido con gremios de los distintos sectores de profesionales. También hemos tenido la semana pasada una reunión con la FENUCHA, que es el sindicato de los trabajadores del sector salud. Se ha dispuesto una mesa de trabajo para rápidamente el Ministerio de Salud dé una solución a este tema laboral, que repito, no es de la gestión anterior solamente, son atrasos de varias gestiones anteriores, que por distintas razones, incluso por procedimientos administrativos no correctos, se ha ido generando este embalse. Pero lo vamos a resolver porque es es un desafío que tenemos que cumplir con los trabajadores de salud, que bien se lo merecen, de verdad. De hecho, los trabajadores de salud, por la labor que desempeñan, deberían no solamente estar al día en sus pagos, sino un reconocimiento especial del Ministerio de Salud y de todo el país, ¿no? En cualquiera de las circunstancias asistenciales y administrativos, ¿no? Me había hecho otra pregunta. Con los gobernadores. Exacto. Efectivamente, la semana pasada tuvimos hasta 2 reuniones con todos los gobernadores del país. Y además tuvimos una reunión con todos los directores regionales de salud. Porque aquí Lima no es todo el país, ¿no es cierto? O sea, hay regiones donde tienen muchos problemas con oxígeno, con camas, con falta de especialistas. En fin, un conjunto de debilidades que todos lo conocemos y que no es de ahora, pero no por eso podemos olvidarlos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, no está resuelto. Yo no puedo decir ya están todos los problemas del país resueltos en salud, pero la decisión política de atender hasta el ciudadano del lugar más alejado está tomado y en ese camino estamos marchando, ¿no? Siguiente pregunta, a cargo de Pedro. Ministro, buenos días. Para el ministro de Salud, Hernando Ceballos, vamos a ver cuántos vacunados a nivel nacional van a lograrlo antes de la tercera ola. Exactamente cuántos vacunados queremos saber se tendrá en todo el país antes de la tercera ola. Para el ministro Bellido, es muy importante también saber el tema de la entrega de bonos. ¿Va a ser por única vez o cuántas temporadas lo van a hacer? Y hay preocupación sobre todo por el tema de la captura del señor con el alias Pinturita. ¿A qué se debe la demora? Sobre todo que la Policía Nacional no puede ubicarlo, porque él tendría información de primera mano tras las investigaciones que se sigue en el caso de los investigados en el centro, ¿no? Pero también es importante saber si el país va a continuar, señor Bellido, integrando el Grupo de Lima. Hay preocupación también en ello. Gracias. Bueno, en primer lugar, el ministro o el canciller de Relaciones Exteriores ya marcó un derrotero, que no es un derrotero personal
sino es un derrotero de gobierno. El actual tiene que continuar en la misma línea y ha sido tomada la decisión, fortalecer UNASUR es nuestra prioridad y no otros espacios. Respecto a la captura y todo lo demás, eso lo ve la Policía Nacional, los entes que están vinculados. Nosotros no injerenciamos en ello. La otra pregunta, respecto a los bonos, es lo que está aprobado, el bono Yanapay, en el momento, y eso se tiene que ejecutar al 100%. Previsto otras, todavía no hemos visto. Gracias. Yo había señalado que en las 3 semanas hemos pasado a 7.300.000 con las 2 dosis y de 12.800.000 se ha avanzado a partir de que han llegado las vacunas a más de 16 millones de personas vacunadas. Pero el viceministro de Salud Pública que está acá, yo le voy a dar el micrófono para que incluso sea más preciso, viceministro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, señor Premier, señores ministros, señores viceministros. Sí, sobre las metas que está preguntando el señor periodista, nosotros nos hemos trazado terminar este mes con 8 millones de personas protegidas con 2 dosis. En el trabajo que estamos haciendo, y seguramente el señor ministro dará las buenas noticias sobre el avance que vamos a tener sobre vacunas en el mes de septiembre, nos hemos trazado una meta de 13 millones de personas protegidas, que significará más o menos el 50% de la meta lograda antes de la tercera ola. Obviamente, un cálculo que la tercera ola esté en el pico, digamos, entre finales de septiembre y octubre. Esto va variando porque tenemos 2 nuevos elementos. Uno, mientras más personas protegidas, probablemente el impacto va a ir siendo menor o se va a ir retrasando. Entonces hay que estimar de acuerdo a las variables que estamos utilizando. Entonces nuestra meta es llegar a la tercera ola, con más del 50% de las personas mayores de 12 años protegidas. Bueno, ahí el viceministro se refería a una noticia, en realidad anoche, y lo digo esto para transparentar todas las conversaciones, negociaciones alrededor de las vacunas, tuvimos un diálogo con el embajador de China en el Perú, que nos aseguró además que esta semana llegarían al Perú, además del 1 millón de vacunas que están ahora para retirar, que se van a retirar entre hoy y mañana de Sinopharm, llegarían 2 millones de vacunas más. Y el gobierno chino, a través del embajador, se comprometió que la primera semana de septiembre podríamos tener 4 millones más de Sinopharm. Además, de la empresa Pfizer, hemos logrado que no solamente nos adelante las vacunas para la primera quincena de septiembre, casi más de 1 millón de vacunas, sino además nos incremente alrededor de 300.000 vacunas la cantidad que llegarían en la primera quincena de septiembre. Viceministro, precise incluso la cifra. Muchas gracias. Bueno, el 2 de septiembre, aparte de la que viene, los 540.040, ministro, de la próxima, este jueves, que pertenece en agosto, tenemos un envío de 660.000 dosis el 2 de septiembre. Eso lo vamos a publicar ya en nuestra página web, porque ya está cerrada esta negociación. Ayer nos hemos comunicado con el señor ministro y las empresas. Luego vamos a tener 740.000 dosis el día 6, que llega porque hemos adelantado. Ustedes recordarán, siempre llegan los jueves, Pfizer. En septiembre lo hemos adelantado para el lunes. Eso nos va a permitir hacer una mejor programación y vamos a tener 740.000 dosis el día 6. Y esto también se repite el día 13 con una cantidad similar. Entonces, por eso les decía que son buenas noticias, porque todos nosotros, conjuntamente con las regiones, vamos a poder acelerar este proceso con una mayor cantidad de vacunas disponibles antes de la tercera ola. Siguiente pregunta a cargo de
Canalini. Ministro, ¿cómo están? Buenos días. En esta desencuentro, quizás se podría decir, de Perú Libre con el gobierno, ¿qué espera usted, primer ministro, con respecto al canciller? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Y con respecto al ministro de Salud, el señor Antonio Quispe, ¿se le va a ratificar en el puesto? Porque ya están pidiendo su renuncia, por lo que dijo referente que hubo un tema político en cuanto a la vacunación en Tacna. Bueno, con respecto al epidemiólogo Antonio Quispe, hemos conversado con él y en primer lugar yo quiero señalar que el Ministerio de Salud de ninguna manera avala las opiniones del señor Antonio Quispe, sobre todo en lo que se refiere a favoritismo con algunas regiones. De ninguna manera eso lo avalamos, el señor Quispe ha salido a desmentirlo, el señor Quispe no es más vocero del Ministerio de Salud, son opiniones que ha dado a título personal. Con respecto al nombramiento hay opiniones, pero no hay ningún desencuentro de ninguna manera. El ministro, canciller, tiene que seguir, reitero, la línea que ya está trazada por este gobierno. La misma línea donde ya se había iniciado con el anterior canciller, y eso es todo. Siguiente pregunta a cargo de Panamericana. Buenos días, señores ministros. Premier Apellido, usted ha descartado que haya cambios en el gabinete en función de las encuestadoras. Sin embargo, quizás haya cambio en función de las negociaciones políticas con otros grupos. Ayer el ministro Franque se reunió con las bancadas de Alianza para el Progreso y con Avanza País, y a la salida los voceros de estos grupos, de esas agrupaciones, dijeron que deseaban más cambios. ¿Habrá nuevos cambios en el gabinete en función de negociaciones con otros grupos políticos? Y una segunda pregunta, ¿el gobierno, el gabinete, se siente más confiado de obtener la confianza con este cambio en Cancillería? No, vamos aclarando las cosas, ¿no? Todos los ministros están comprometidos de atender, de estar de cerca con todos los congresistas, con todos los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, con toda la ciudadanía de manera general. Y el ministro de Economía está cumpliendo su labor en esa parte, no es ninguna negociación de ningún tipo. Nosotros, cuando hemos iniciado la ronda de diálogos, es para establecer una práctica en estos 5 años que debe ser concertada, dialogante. Nosotros no hemos pedido en los diálogos que hemos tenido a ninguna bancada para que nos puedan respaldar, porque ese respaldo o esa votación que se va a dar el 26 va a ser en función de qué es lo que se va a plantear. De la forma y el mecanismo de conducción de gobierno y los compromisos que se van a hacer al país. En esa medida, de manera libre e independiente, emitirán su voto los congresistas como establece la norma. Pregunta de la República. Muy buenos días, ministros. Sobre cuántas pruebas diarias entre moleculares y rápidas se van a realizar de forma diaria para ver de alguna manera el mapeo ante la tercera ola. Por otro lado también, ¿cómo van las coordinaciones para que boticas y farmacias puedan ser vacunatorios? ¿Qué requerimientos se van a necesitar? Y por último, si me permite, con relación al bono, ¿a quién se va a dar el bono de los niños si los padres son separados? Muchas gracias. Sí, en primer lugar, con respecto al tema de las farmacias y boticas, lo que ha habido con las farmacias y boticas, a partir de que ellos tuvieron una reunión en el despacho ministerial, en primer lugar fue agradecer la disposición de las boticas y farmacias de colaborar con todo el proceso de inmunizaciones, ¿no? Entonces, este es un tema que yo anuncié, que ellos se habían acercado, que habían mostrado su disposición, y este tema estará evaluando. Yo les manifesté
que por ejemplo para nosotros es una prioridad ampliar los horarios de los establecimientos, vacunar en los centros y postas de salud de nuestro país. Este tema de las boticas es un tema que está absolutamente en conversación todavía, además porque se necesitan las condiciones de bioseguridad, la presencia de personal calificado, de enfermería, para llevar adelante esto. No hay todavía, no es que se estableció una fecha con la Asociación de Boticas y Farmacias para empezar a vacunar allí, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla la vacunación, pero el aporte del sector privado siempre es importante, su disposición, pero tiene que darse obviamente bajo las condiciones técnicas necesarias. Yo voy a dejarlo al viceministro Hosto, que es el viceministro de Prestaciones, para que incluso nos acerque una información sobre el tema de las pruebas y cómo se están desarrollando. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Efectivamente, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, las direcciones de redes integradas de Lima Metropolitana y las direcciones regionales, la meta prevista de manera inmediata es extender, ampliar las pruebas moleculares de un promedio de 3.000, 3.500 a 10.000 por día. En ese sentido, es la garantía de tener los insumos y también el recurso humano a través de los equipos de intervención integral, las brigadas que están orientadas a identificar tempranamente los casos y tener un diagnóstico confirmatorio oportuno. En ese sentido es que, además de las gestiones para garantizar contar con los insumos, es la capacitación que en esta ya ha empezado de cara a fortalecer los procesos de diagnóstico temprano. Otro tema no menor es que las muestras para las pruebas moleculares son muy útiles para los fines del secuenciamiento genómico también. Y ahí la meta es extender o duplicar el secuenciamiento. Son 300 muestras semanales, es extender a 600 muestras semanales, que nos permite tener un monitoreo mucho más exhaustivo, en detalle de todo el país, de cara a ver cómo va migrando o con la dinámica de la variante Delta en especial. Respecto a Ayanapa y Perú, se les va a asignar a los padres que tienen la tenencia del menor. Última pregunta a cargo de ATV. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Saludo por haberse vacunado también al ministro del Ambiente. Bueno, quería hacerle una consulta, dos consultas puntualmente. Primero, el presidente Pedro Castillo había anunciado en los últimos días que iba a haber sorpresas la próxima semana por parte del gobierno. Quisiéramos saber a qué se refería puntualmente. Estamos hablando de subsidios, control de precios, eso, y hay un proyecto de ley que se ha propuesto desde el Congreso de la República para que los ministros que tengan investigaciones o hayan sido sentenciados por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico, entre otros, no puedan estar en un cargo público como ministros, tal cual. Muchos señalan que ese proyecto tiene nombre propio y iría en contra de su persona por la investigación que tiene por presunta apología al terrorismo. Quisiera saber qué opina de eso y la primera interrogante también. Gracias. Respecto a las sorpresas son sorpresas, pues. Hay que esperar el momento. No hay que malograr. Lo segundo, el Congreso es libre de plantear sus iniciativas y tomar sus decisiones. Nosotros estamos sujetos al Estado de Derecho que está establecido y nosotros cumplimos los trabajos y el compromiso en función a la confianza que nos da el presidente de la República. Y otro, y podemos decir con mucha contundencia y claridad, absolutamente ninguna de las investigaciones o las acusaciones que se dan hoy son verídicas, y justamente el Ministerio Público va a demostrar eso, que son apreciaciones que su objetivo es socavar a este gobierno, así como han trabajado para no reconocer los resultados. Hoy pretenden jalar para atrás al gobierno y eso no se va a dar. La población, el Perú,
está con los cambios que se ha planteado y nosotros estamos en la obligación de avanzar juntamente con la población. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los medios de comunicación. A continuación, por favor, vamos a tomar la foto protocolar. Los ministros, por favor, mostrando su carnet de vacunación a los medios. Viene la foto.